Pues antes que nada, bienvenidos. Gracias. Vamos a ver un tema muy interesante, la verdad, es el manejo de conflicto. Yo creo que muchos de nosotros como habilidades personales es algo que tenemos que reforzar, y más en la comunicación verbal y la no verbal, porque muchas veces no es lo que se dice, sino la manera que se dice. Hay muchos autores que nos indican que hasta un 97% de nuestra comunicación pega más en lo no verbal. Entonces, muchas veces pensamos en qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, de qué manera, qué palabras, cómo lo voy a redactar, pero en la forma está más el impacto en quien nos escucha. Y esto pues, nos lleva obviamente a la negociación. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Vamos a ver cuáles serían nuestros objetivos. Juan, ¿me apoyas con el primer objetivo? Claro que sí. Objetivos: considerar las implicaciones que puede originar el manejo inadecuado de los conflictos por parte de los gerentes y sus colaboradores. Bien. Aquí, si lo vemos de forma específica en el día a día, muchos de nosotros todo el tiempo estamos resolviendo conflictos, desde que te despiertas hasta que duermes. Y cada conflicto es un obstáculo a superar. Puede ser desde vencer la alarma y levantarte a tiempo, desde administrar tu tiempo para no llegar tarde. O sea, todo el tiempo estamos con conflictos, desde que nos llega un correo para responder, desde que nos llega un WhatsApp para dar una cotización. O sea, todo el momento en nuestro día a día, y más cuando son cuestiones empresariales y personales, pues estamos en esta cuestión del conflicto. Aquí el problema es que si es de forma inadecuada, chicos, genera obstáculos innecesarios. Vamos a ver también las categorías de conflicto. Me adelanto un poquito porque en el contexto personal podremos ver que muchos de nosotros creemos resolver conflictos o que creemos saber cómo se resuelve un conflicto, pero en ocasiones, retomando nuestra sesión pasada, puedo tener yo una conducta pasivo-agresiva y eso no me va a ayudar a resolver el conflicto, sino al contrario, se va a generar un resentimiento, un obstáculo, una mala interpretación, y ahorita vamos a ir detenidamente checando como estas implicaciones. Jess, ¿me apoyas con el segundo objetivo, por favor? Claro, establecer la relación entre la comunicación verbal y no verbal y su utilidad para los directivos y desarrollar estrategias para saber escuchar y mejorar la comunicación tanto dentro como fuera de la organización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si lo vemos así, nuestros primeros que dependen de nosotros son nuestros propios colaboradores, nuestros propios compañeros, y de ahí va a ser también nuestro objetivo, nuestro público externo. Pero vean aquí, sí realmente es indispensable entablar esa relación, porque muchas veces hasta con un gesto que hacemos, así, ya estamos comunicando. Muchos de nosotros somos gestos, me incluyo, yo soy súper gestoso, a mí es como, me cuesta más trabajo decir, Miguel, no hagas gestos porque pues ya me conocen, tanto para lo positivo, pero para lo negativo. Entonces, imagina que tú estás en un conflicto, en una negociación, y si te escapa un gesto o un microgesto como, o sea, ya estás dando una información, una imagen, un obstáculo que era innecesario y que no iba conforme a lo que estabas negociando. Y muchos de nosotros utilizamos nuestros ejemplos personales como para tratar de ayudar, como tratar de guiar, pero cuando damos ese tipo de ejemplos, no necesariamente estamos informando, no de la manera adecuada, no de la manera asertiva, no con las estrategias de negociación, sino muchos de nosotros lo hacemos creyendo que eso va a ayudar, pero ese microgesto, esa cara, ese chasquido de dientes, esa hasta postura así de, ay, qué flojera. O sea, todas esas conductas que nosotros no nos damos cuenta porque muchas son automáticas, pueden generar esos conflictos. Y en ocasiones la gente se molesta y tú, ¿pero qué hice? ¿Por qué se molestó? Si no le dije nada malo, pues no estuvo en lo que le acabas de decir, está en tu actitud y tu comportamiento, que muchos teóricos les llaman microgestos o microexpresiones. Entonces, esta parte de lo no verbal es súper importante. Y la última, Arnulfo, ¿me ayudas con el tercer objetivo? Nada más una pausa, Miguel. Dime. Si bien es cierto, la manera no verbal, lo que comentas es la forma en cómo nosotros damos el mensaje, porque técnicamente partimos desde donde lo sentimos. O sea, me siento molesto, actúo molesto, hago señas de molestia, me Sí. siento emocionado, doy señas de emoción. Últimamente, no sé, últimamente abusamos mucho
inteligencia artificial para matizar un contenido que muchas veces ese contenido que leemos en la inteligencia artificial sí nos ayuda a matizar, pero también como que perdemos la forma en lo que entendemos y lo decimos y aparece muy hueca nuestras palabras, es decir, sí ayuda, sí perjudica lo no verbal cuando sale desde lo interior, pero también cuando lo expresamos algo que no sentimos, pues también la comunicación no verbal, pues también no ayuda para tener un mejor entendimiento, una mayor profundidad. Que fíjate que qué bueno que lo dices porque van enlazados. Y qué bueno que lo aclaras porque esa comunicación, ahora imagínate que esa comunicación verbal suena hueca, más la actitud, pues vamos a tener un conflicto mayor. Y sí te entiendo, porque muchos chavos o muchas personas actualmente hacen un texto, lo redactan en Word o en cualquier dispositivo, lo someten a la inteligencia artificial para que se los acomode o para que lo optimice y lo mandan el texto. Pero muchas veces también no verificamos que no está diciendo realmente lo que estamos pensando ni sintiendo en ese momento. Porque obviamente estamos buscando como que llegue el mensaje, pero imagínate, dicen que durante los primeros 5 segundos es cuando la persona te pone atención y si no logras captar ni lo verbal, ni lo corporal o lo no verbal, pues no hay comunicación ni conexión. Y de aquí se malinterpretan, así como lo estamos viendo en mensajes de WhatsApp, se pueden malinterpretar un sinfín de situaciones que ni siquiera tenían esa tendencia o ese enfoque, pero que tú ya también reaccionaste conforme a lo que está escrito ahí. Un O conforme a lo que emoji sientes, ¿no? por lo que sientes. Entonces, también parte de este conflicto es primero verificar tú cómo lo resuelves, tú cómo estás reaccionando ante el conflicto y qué tanto tu manera o tu forma es la que está propiciando que de repente gran parte de tu entorno lo sientas como un conflicto constante, porque muchos dicen, no, pues es que con todo el mundo tengo problemas. Entonces, la reflexión sería, pues, ¿cómo lo estoy haciendo o cómo lo estoy diciendo que me está llevando a eso? Sí. Fíjese ahí, porque sí es un tema de introspección, así como tú lo estabas mencionando, Juan. Es que tanto yo también participo de generar ese conflicto, porque conductas pasivo-agresivas, que ya lo vimos en la otra sesión, son conductas que no son asertivas. Entonces, puedo decir un chiste o hacer una broma, pero tal vez no todos están disponibles para recibir ese chiste o esa broma o esa interpretación, y cada quien tiene una forma también de interpretar la información. Hay quienes, no sé si lo han visto, hay quienes son muy auditivos, hay quienes son muy visuales, hay quienes son muy kinestésicos y no todos tienen la misma forma en donde se recibe esa información. Claro. Por eso sí va a ser un tema de mucha reflexión porque es desarrollar estabilidad y darte cuenta también hasta qué punto tu estilo natural o tu estilo de aprendizaje, porque así nos han formado en un contexto social, cultural o educativo, está impactando en cuanto al conflicto. Muy bien. Qué bueno que lo dices, Juan, porque muchas veces ni siquiera a veces decimos lo que queremos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos. Imagínate ahora ese nivel de conflicto. Sí, Ni sí, sí, soy sí. congruente, ni soy objetivo, pero empieza desde mí. Y muchos no nos damos cuenta. Sí, Muy bien. sí. Yo opino también, en relación a lo que decía Juan, que muchas veces, bueno, se dice que cuando estás enojado, lo primero es, escribir lo que sientes para no decírselo a la persona, ¿sí? Y luego verificar lo que querías decirle y modificar lo más que puedas para no herir a la persona. Ajá, que sería Sí, la comunicación asertiva. es correcto. Entonces, a mí sí me ha servido ese chat GTP para que me diga ciertas cosas. Me ha servido mucho, la verdad, porque me ha hecho ser más reflexivo. Sí, y obviamente, No, no, perdón, adelante. sí, y esa parte que ustedes mencionan, ese hueco, creo que para mí, a mí lo ha llenado, porque sí, muchas veces no tienes las palabras correctas y esa plática que tienes
con el que no tienes enfrente, que no te está, ah, ¿cómo se dirá? Analizando. Observando, sí, observando. Sí, o sea, suele ser más auténtico. Claro. Fíjate, esa Sí, estrategia que tú mencionas, Arnulfo, perdón, Juan, esta sí, no, estrategia que adelante. tú mencionas, obviamente nos sirve muchísimo porque no es que dejemos de sentir. ¿Se acuerdan que yo les comentaba? No es que yo vaya a fingir el que no lo sienta, pero aquí lo que me está Ujú, haciendo le llamamos nosotros regulación de la emoción. ok, Quiere decir que primero te desahogas de la forma más natural que tu mente, tu cuerpo y tus emociones lo sintieron y lo plasmas. Eso ya hace que tu sistema se regule, que baje. Luego ves el mensaje y reflexionas. Lo sometes en este caso a ChatGPT y te va a orientar la mejor manera de decirlo, que estamos hablando desde la asertividad. Quiere decir que es con empatía, con respeto y enfocados obviamente en un objetivo de por qué el mensaje. Pero ese tema también de la regulación de las emociones tiene que ser sí o sí algo primordial para poder resolver los conflictos. Si no, todo el tiempo vamos a estar reactivos a lo que me están diciendo, a lo que me están comentando y a lo que yo estoy observando. Es buena aportación, Arnulfo. Sí, gracias. y que no estoy denigrando ni el uso, ni inclusive o sea, no estoy denigrando el que entremos a la inteligencia artificial, a la IA, cualquiera el que tú menciones, para matizar. Yo no estoy diciendo eso, sino más bien que lo que nos regrese entendamos al 100% y las palabras, la frase, el contexto, y que si vemos que se adapta a lo que yo quiero decir, adelante. O sea, no, yo no estoy diciendo que sea malo, pero de repente nos puede salir, si no le das el contexto de dónde estás, cómo estás y todo, más contexto, pues te va a parecer algo muy general, muy voz populi, que al final del día eso no significa que sea lo correcto o es el mensaje que yo quiero dar. O te pueden salir otras palabras que si no las entiendes las vas a decir y peor aún porque tú escuchar la palabra esperista, pues tú vas a decir, no, pues no sé qué chingados es, pero bueno, la voy a usar porque ahí dice, y al final del día, pues esperista, pues ya te quedaste, ya no diste el mensaje correcto, porque inclusive si te preguntan, oye, no sé qué es esperista, pues tú vas a decir, ah, pues espérame tantito, déjalo investigo. Y ya se enfría el asunto, cambias de tema y ya no diste completamente el mensaje. Sí, claro. Sí, Y luego aparte, y luego, dime. perdón, y luego aparte es bueno, para mí es como esa sensación de que ya necesitas utilizar la IA para que te dé ese tipo de frases o ese tipo de palabras. Ya no estás utilizando lo tuyo, ya no es lo que tú sientes. O sea, si tienes el mensaje, sabes lo que sientes, pero no estás conforme y te vas a preguntarle a la inteligencia artificial y Sí, te dice algo y dices, ah, y te cambia de alguna manera la perspectiva. O sea, siento que el mensaje verbal tiene que venir de ti, sí. como tú lo sientes y como tú lo estás transmitiendo, Por directo. eso, sí, Y la, con, por eso y aclaré la, que lo que hace Arnulfo es como una regulación de la emoción. Más que Es utilizar correcto. la inteligencia es primero desahogarlo para poderlo plasmar y a partir de ahí reflexionarlo para poderlo expresar, ¿cierto? Es correcto. y que Ok. aquí el tema principal es comunicar la comunicación verbal y lo no verbal, o sea, llegar a ese y identificar que la no verbal si te va a ayudar o te va a perjudicar en el mensaje que quieres dar. Porque aquí lo que tú tratas también de aclarar, Juan, es si no es de acorde lo verbal o la información que yo quiero expresar y mucho menos lo no verbal, ya es incongruencia. O sea, no va a haber un entendimiento de cuál es el mensaje. Sí, mi punto era específicamente a eso que acabas de mencionar. Va, qué bueno que se aclaró. Bien, Arnulfo, el objetivo 3, por favor. Ok. Conocer las técnicas y herramientas de la negociación, así como su uso y aplicación con actores internos y externos implicados en el proceso para un óptimo manejo de conflicto.
Y si se dieron cuenta, lo que acabamos de decir, hacer y expresarnos en estos primeros minutos fue de conflictos de lo no verbal y de lo verbal y de lo que suelen hacer para poderlo regular, para poderlo manejar, para poderlo expresar. Entonces, si somos muy honestos, todo el tiempo, la mayor parte de nuestro tiempo efectivo, estamos resolviendo conflictos, tanto personales como profesionales. Claro. Bien. Bueno, esta capacidad de manejar el conflicto es sin duda una de las habilidades interpersonales más importantes que necesita un gerente, y no nada más un gerente, en general, colaboradores, trabajadores, recursos humanos, contadores, psicólogos, informáticos, porque esto también va a dictaminar muchísimo el éxito o el fracaso de procesos, de proyectos o de seguimientos. Entonces, esta habilidad que obviamente se le da mucho al director es para transformar una operación fallida en un éxito. Cuando hablamos de operación fallida, quiere decir que tengo los mejores elementos, tengo las mejores herramientas, tengo la mejor infraestructura, pero no sé resolver los conflictos. Entonces, el estar evitando el conflicto por el hecho de ser un conflicto, que ya también lo hablamos en la otra sesión, si yo estoy evitativo y soy más paternalista, entonces no voy a lograr esa transformación. Y hablando de éxito, obviamente desde las métricas, metas, objetivos que se planteen, porque no es como el éxito general, que también ya lo aclaramos. Muchos se pueden considerarse exitosos, pero aquí lo tenemos que basar en un estándar, en una métrica y hacia dónde vamos para la resolución de conflictos. Yo les diría, chicos, no huyan del conflicto. La mayor parte de los conflictos nos enseña, aprendemos de él y nos ayuda a transformar. No lo vean como un problema, porque casi siempre cuando veamos que tenemos conflictos con alguien, familias, personas cercanas o trabajadores, casi siempre nos da una sensación de ansiedad, en lugar de verlo como una oportunidad. Y eso es algo súper importante que mentalmente sí tenemos que cambiar. Cuando hay un conflicto, solamente me está indicando que algo no está funcionando bien en el proceso, ya sea de comunicación o de soluciones. Sin embargo, es una oportunidad de transformarlo. Y muchos de nosotros evadimos el conflicto. Por cultura o por situaciones de familia, tenemos ciertos aprendizajes donde escuchamos la palabra nada más conflicto y ya hay una evasión, hay un cierre o hay una molestia o ya te pones a la defensiva. Por eso digo que es un tema muy reflexivo, porque también nosotros ya anticipamos la situación a futuro y muchas veces ni siquiera era como tú lo estabas pensando o como tu mente lo estaba maximizando. De ahí la Claro. importancia de conocer los elementos fundamentales de una buena negociación. Y vean también cómo lo vemos. A ver, entonces, conflicto y negociación. Entonces, el conflicto me permite negociar a mí, ya sea de manera interpersonal o intrapersonal, para buscar una solución. Pero quien me diga que no hace negociación en el día a día, analicen cómo lo hacemos desde que están también, desde que se despiertan. Están negociando con ustedes, con el tiempo, con sus recursos, con su salud, con su aprendizaje, con sus metas. Analicen cómo están negociando todo el tiempo. Es o cedes o lo enfrentas y buscas una respuesta o una herramienta para poderlo resolver y trascender, o lo evades o lo maximizas o te vuelves aprensivo. Sí, que ¿Vamos bien? también alguien decía que si no estás con la apertura de cambio, difícilmente vas a poder solucionar o llegar a buen puerto un conflicto o una negociación, porque al final del día lo has mencionado en esta parte varias veces la palabra transformación. O sea, si no tenemos la apertura de cambio, definitivamente no vamos a solucionar un conflicto ni tampoco vamos a llevar a un buen puerto una negociación. Es correcto. Y no verlo como el problema, porque técnicamente lo hacemos personal y eso no nos permite negociar. Y vean aquí ciertos rasgos del conflicto, obviamente es un choque. Y estamos hablando de choque de ideas, choque de posturas, choque de ideologías, choque de que no estoy de acuerdo, choque de actitudes, pero estos conflictos se pueden clasificar de acuerdo con el siguiente parámetro. Si está concientizado, es decir, que sabemos que existe. Hemos hecho una evolución en este proceso, hemos hecho diagnósticos, nos han hecho evaluaciones psicológicas, hemos tomado en cuenta el cómo estamos, el cómo somos, el que podríamos hacer, porque también se han hecho como esas evaluaciones de potencialidades. Hemos hecho Así el es. tema de la sinergia, o sea, sabemos que existen conflictos y está concientizado, es decir, sabemos tal vez en dónde está el conflicto. Juan, Arnulfo, Osvaldo, Jess,
la mayoría del equipo está enfocado en poderlo resolver, pero de que hay conciencia de que tenemos que resolver el conflicto, la existe. Los factores aquí en el segundo apartado es cuando el conflicto ya es contingente, que es lo que tú me preguntabas el otro día, bueno, oye Miguel, ¿sabes si van a siempre cerrar las carreteras el lunes? Porque habían hecho o sea, ya eso es una contingencia. Y obviamente te trae un montón de situaciones, tal vez de que se ponche la llanta de la camioneta, de que se quede varada la camioneta, como cuando me platicó también Arnulfo que tuvieron que ir por ella, llevarla a la agencia. O sea, este conflicto contingente se puede prevenir si existe planeación, se puede mitigar si existe anticipación, pero muchas veces nos va a tocar enfrentarlo de primera instancia sin ninguna herramienta o información. Cuando el conflicto es desplazado, y ojo, yo sí lo alcanzo a detectar en sus actividades, quiere decir que en ocasiones no se sabe que existe, pero más que no saberlo, hay alguien que está ubicando en otra persona o en otra parte o en otra situación que ese es el problema o que ahí está el conflicto. Entonces, si yo de alguna forma sé que existe en algún punto, pero no me quiero hacer responsable de lo que me corresponde para resolver ese conflicto, voy a estar buscando en el exterior cualquier cosa que se le parezca para yo achacarle, responsabilizarle o desviarlo para que se crea que allá está el conflicto y muchas veces pues depende de uno. Cuando un conflicto es latente, sí se intuye, pero se encubre. Y ojo con este tipo de conflictos, chicos, porque cuando sabemos que algo está mal o que intuimos que algo está muy mal, pero no lo decimos o no queremos profundizarlo, técnicamente nos estamos haciendo parte del conflicto. Obviamente, este encubrimiento tiene que ver con muchos factores, lo que yo les decía, la ansiedad, el saber si es real, esto me va a traer más consecuencias, el saber que si no le hago caso, tal vez no me impacte tanto, pero a largo plazo, este conflicto que es latente sí puede llegar a alterar el resultado o técnicamente toda la estructura de una organización. Y un conflicto falso, que estos son de los más comunes en el día a día, nosotros le llamamos el radiopasillo. El conflicto falso se percibe aparentemente que es un problema, pero al momento que se aclara o se clarifica o se confronta, desaparece. Quiere decir que son los chismes, por eso decía el radio pasillo. Son esa información que no inventes que no nos van a dar, no sé, utilidades, no inventes que este año no vamos a tener ni siquiera quien, ya supiste que van a estar corriendo gente, o sea, ese tipo de ideas falsas, una vez que se aclaran, se disipan, pero muchas veces nos volvemos apagafuegos de ese tipo de conflictos que son innecesarios, porque la gente muchas veces inventa situaciones o no da información correcta o hace algo que esa información parece negativa y que al final de cuentas ni siquiera lo es. Chequen todo el tipo de conflictos que tenemos en el día a día, desde tener la conciencia, los contingentes, los desplazados, los latentes y el falso. Es nuestro día a día, chicos. Hay de todo. Sí. De todo como en botica. Sí. Ok, continuamos. Bueno, entonces, ¿aquí qué nos interesaría en este curso? Primero, entender el estilo para enfrentar el conflicto. Este primer estilo que vamos a analizar, quiero que lo introyecten y ubiquen en alguien o en ustedes mismos si son de esta manera. Este estilo llamamos ganador, perdedor. Dice que este estilo corresponde a la actitud competitiva por excelencia. Quiere decir que concede el máximo interés a la meta personal y al mínimo interés a las relaciones. Quiere decir que yo gano por encima de la mayoría de forma individual, aunque otro colaborador, compañero, amigo, conocido, familiar pierda. Se dice que es muy competitivo y es el que solemos ver como en películas como Rocky. O sea, siempre hay un ganador y siempre va a haber un perdedor. Pero aquí lo que importa sin los demás sería la meta, el ganar. La creencia fundamental de este estilo es un conflicto es una competencia de voluntades. Y analicemos lo que decíamos al principio. Si en mi mente está que yo tengo que ganar en la discusión, entonces yo voy a tener que dar los mejores argumentos o tener la actitud más fuerte o más dominante para yo competir con las voluntades de otras personas. Los participantes, compañeros, amigos, colaboradores, se convierten en adversarios. Quiere decir que yo ya no veo la sinergia, yo ya no veo el trabajo en equipo. Aquí yo veo
que me pueden obstaculizar, que me pueden desviar de mi meta. Este estilo es muy individualista, es muy exigente consigo mismo y es muy competitivo con todos. Y si ustedes pensarán, hey, relájate, no es para tanto, hey, no te me apasiones tanto, pero este estilo es un estilo donde él quiere ganar por encima de los demás. El conflicto también que vemos con este estilo es que no confía en los demás. Y aquí en este caso, como lo dice el texto, no confían en los oponentes. Siempre va a estar como en una paranoia, siempre va a estar como una sensación de que alguien le va a hacer daño, o que alguien le va a meter un obstáculo, o que alguien le va a hacer algo. Imagínate ese constante en tu mente, pues te pone a la defensiva. Casi siempre en los conflictos tú vas a estar a la defensiva. Aquí tú te vas a trincherar, quiere decir, te vas a proteger, te vas a poner atrás de una trinchera y vas a estar siempre, como lo mencionaba un segundo atrás, a la defensiva. Y vas a sentir que esto es la forma eficaz de resolverlo. Pero lo único que estás haciendo es separarte de los demás y no trabajar en esa sinergia. Y obviamente solamente estás pensando en tu meta, en tu beneficio, en tu interés y en tu ganancia. Las amenazas y las actitudes fingidas son eficaces. Y ojo con esto que dije. Este estilo va a amenazarte. A veces va a tomar posturas como si fuera tu amigo o como si fuera tu conocido o te va a querer dar confianza porque eso ha encontrado que la manera de manipular o encontrar más soluciones rápidas es hacerle creer a los otros como un juego, como una estrategia, pero él siempre trae en la mente su objetivo personal. Y la meta para esta persona es la victoria. O sea, no hay de otra. Él tiene que ganar y no puede considerar ni siquiera el hecho de que puede perder. Una ¿Por vez qué no que... invitaste a Osvaldo, Miguel? ¿Por qué? Lo va a ver, de todos modos. Muy bien. Cada uno pensó en alguien y cada uno de repente tenemos cierto rasgo, porque también seamos honestos, no es que seamos 100% este perfil, aunque hay gente que sí, pero de repente también en ciertos sectores de nuestra vida podemos tener este estilo para enfrentar el conflicto. Claro. Ok, continuamos. Sí, pero ahí, aun cuando el estilo es ganador perdedor, definitivamente en el desenlace final. No te escuchamos bien, Juan. Sí, perdón. Que Aunque ya. aquí el estilo es ganador-perdedor, definitivamente el desenlace final es que siempre habrá dos perdedores, porque al final del día el bien común no es colectivo. El ganador puede decir, puede salir con una sonrisa, pero el perdedor es el que sale con un sentimiento de frustración y cuando el ganador pierde, pues peor tantito. Sí, no, inclusive el ganador en su mente no concibe la idea de perder. Y eso es lo más fuerte, porque no lo ve. Ni siquiera, aunque pierda, dirían los abuelos, aunque su gallo quede pelón, siempre va a querer ganar. Y no va a permitir esto. Y va a ser un conflicto a largo plazo. Pero si se dan cuenta, pues estamos en una organización que supone que todos estamos enfocados en resolver estos conflictos no de manera individual, sino de manera colectiva, que el colectivo últimamente es algo que nos hemos dado cuenta que genera más avance, más resultados a muy corto plazo. En lugar de estar luchando tú solo contra el mundo, pues tienes un equipo de donde apoyarte para poder luchar contra cualquier adversidad o conflicto. Pero este estilo es muy marcado a nivel social. Si se dan cuenta, muchas de las formas es que tú lo logres solo. Es como una presión externa también. Pero digo, no es que tengamos 100% pero sí en algunos momentos puedes actuar desde este tipo de estilo. Sí, y obviamente el perdedor al final del día se acostumbra tanto a perder en una discusión con una persona que se considera siempre ganador, que al final del día termina por callar y decir, pues de todos modos voy a perder, ¿qué caso tiene que diga mi idea si al final del día siempre va a estar aquella? Entonces, por eso digo que ahí hay dos perdedores más que un ganador y un perdedor. Claro. Y por lo regular, este tipo, estilo anterior, es una persona que se empieza a quedar sola y que el propio grupo lo empieza a relegar. O sea, empiezan a hacer presión social para empezarlo a sacar o a ignorarlo. Porque una de las actitudes sería esa pasiva agresividad ante alguien así. Así, Y luego, ay, sí, tú lo sabes todo. Ah, sí, tú siempre tienes la respuesta. Dime, Jess.
Perdón. No, luego pasa esa apatía, ¿no? O sea, de, ay, ya llegó, o ay, ya me habló, o ay, ya quiere esto. O sea, lejos de ser una convivencia armoniosa, esa persona que siempre quiere estar ganando se convierte en esa persona indeseable, ¿no? Es correcto, Que no sí. quieres, ajá, con la que no quieres convivir o no quieres estar o no quieres hablar, no sé. Sí, pero ve qué fuerte, porque llega un punto Sí, donde ya el propio equipo, el propio grupo, lo va a rechazar. Así que exacto, egoísta, que pretencioso, siempre ve los errores, nunca nos dice lo positivo y empieza a generar un conflicto real. claro. Para esta persona, él cree que eso es el resultado de que es muy bueno. ¿Cómo lo estoy diciendo? Porque para él así lo va a interpretar, pero es un estilo de personalidad. Tenemos que entender esta parte. Pues fue la forma en que se pudo adaptar al ambiente y es la manera que ha enfrentado muchas cosas. Sí. Porque, Aparte también juega el dime, ego, ¿no? Juega ¿sí? mucho el ego. Sí, por eso también les decía, hay que ser reflexivos, porque tal vez sea un estilo natural aprendido, o sea, tiene las dos vertientes, pero de que puedo cambiar el estilo, puedo cambiar, obviamente buscando optimizar el resultado y por el bien común. Sobre todo eso, Sí. el bien Digo, común. a diferencia si estás en una competencia, no sé, de forma individual, en un maratón de 42 kilómetros, pues no vas a ir levantando a todos y ayudando a todos, vas a pensar en ti, en no caerte y no desmayarte. Pero estamos hablando de situaciones totalmente diferentes, donde una es supervivencia y pues la otra es comunidad, o sea, es un ambiente donde tenemos que participar y ser equipo. ¿Vamos bien? Ok. Es un bien Vamos bien. común. Ojo con este, chicos, el perdedor concesivo. Aquí la persona pone las metas personales, las suyas, por debajo de los demás. Quiere decir que se va a sacrificar por el valor de la relación. Son de los que dicen, más vale perder dinero que perder un amigo. A ver si les quedó claro ese ejemplo. Porque muchas veces te piden prestado y el perdedor concesivo dice, ¿sabes qué? Ni se lo voy a cobrar. Para 1,000 pesos que me debe o para 100 pesos que me debe, más vale que sigamos siendo amigos que perder esa amistad por ese dinero. Pues ahí lo que está pasando es que está cediendo demasiado. Pero también si nos damos cuenta, se los platiqué en la otra sesión, a esas personalidades las vemos como Bambis. Quiere decir que se van más por la emoción que por la razón. 70% de esa decisión es por la emoción que les genera la ansiedad del conflicto, el no querer confrontar esa amistad o ese familiar, entonces va a permitir siempre perder. Y estos, el conflicto lo evitan a toda costa, por seguir siendo amigos y confiar mutuamente, pero vean ahí cómo va a ir escalando. Si ya obtuve algo, entonces le voy a tirar otro más, un poquito más alto, luego otro poquito más alto, hasta que obviamente la otra persona se canse. Este estilo sabemos que es muy paternalista o es muy de entrega social, pero cuando ya te cae el 20, que cuando tú tienes dificultades o conflictos, nadie te salva, empieza a generar mucho resentimiento o mucho dolor interno a este tipo de estilos de negociación. Dice que las concesiones o los ofrecimientos mejoran la relación. Pues no, porque lo único que estás haciendo es mejorar la dependencia que hay sobre ti. En ocasiones hacemos muy dependientes al entorno con este estilo. Que dice que yo no me voy a animar a hacer nada si no pido de antemano que tú me lo hagas, que tú me lo ayudes o que tú me lo resuelvas. Entonces sí te hacen sentir como importante porque obviamente estás concesionando la ganancia hacia el otro, pero en el momento que tú dejes de ayudar o de estar ahí, el malo de la historia vas a ser tú. Y esta presión exige una sumisión. Y la meta aparentemente es el acuerdo, pero es un acuerdo tuyo porque tú estás perdiendo para que el otro gane. Claro. Voy a pausar, chicos. La exposición nos va a ganar el tiempo, ¿va? Sí. Entonces, ¿en el mismo link o... Sí, en el ¿Eh? mismo. Ah, ok.